La lluvia caía con fuerza a través del dosel de la jungla, convirtiendo el estrecho sendero en un lodazal espeso. Los soldados japoneses avanzaban en silencio entre los árboles, convencidos de que los estadounidenses que tenían delante estaban débiles, agotados y mal dirigidos. Antes habían tenido razón. Esta noche parecía igual. Entonces comenzaron los disparos, secos, cercanos, y hombres empezaron a caer en la oscuridad. 6 días después, 87 de ellos estarían muertos. Y el responsable no era un oficial veterano, ni un comandante endurecido por la guerra. Era un chico estadounidense flaco, al que le habían dicho más de una vez que era demasiado joven para pelear. A principios de 1943, la guerra en el Pacífico se había vuelto brutal y personal. Los japoneses creían que aún tenían ventaja en combate selvático. Habían entrenado para ese tipo de lucha toda su vida. Se movían rápido, atacaban de noche y desaparecían antes del amanecer, dejando a las unidades estadounidenses sacudidas y furiosas. La jungla no era solo terreno para ellos, era su campo local. Sabían usar cada sombra, cada sonido, cada segundo de oscuridad. La mayoría de los soldados estadounidenses eran mayores, más corpulentos y más lentos. Entrenados para guerra convencional en campos abiertos, no para el calor sofocante y la vegetación interminable del Pacífico Sur. Los oficiales japoneses creían que los entendían. Habían estudiado sus tácticas, conocían sus debilidades. Lo que no entendían era al adolescente escondido en el barro con un rifle y la mente en calma. Rápido antes de continuar, suscríbete si quieres más historias intensas de la Segunda Guerra Mundial como esta. Cada semana contamos momentos reales que parecen imposibles. Y lo que viene ahora es increíble. Su nombre apenas apareció en los periódicos durante la guerra. Cuando los oficiales vieron sus papeles de alistamiento, se rieron. Parecía de 16 años, tal vez menos, cara de niño, más apto para un aula que para un campo de batalla. Le dijeron que volviera a casa, porque los chicos no sobrevivían en lugares como Nueva Guinea o Filipinas. El frente del Pacífico era donde los hombres experimentados iban a morir. ¿Qué oportunidad tenía un crío? Pero no se fue. Se mantuvo en silencio. Aprendió rápido. Escuchó más de lo que habló. Mientras otros presumían o se quejaban, él observaba. Miraba cómo se movían los veteranos, cómo sostenían sus armas, cómo leían la jungla. Absorbía todo. Cada patrulla, cada advertencia, cada error. Y cuando comenzaron los disparos, se movió como si hubiera nacido para ello. La misión era simple. Una pequeña unidad estadounidense debía mantener un corredor selvático que los japoneses usaban para mover suministros por la noche. Era vital para proteger una fuerza mayor que construía defensas más atrás. La inteligencia indicaba actividad ligera, quizá algunas patrullas. Nada que una escuadra bien posicionada no pudiera manejar. El plan dependía de velocidad, silencio y sorpresa. Pero casi de inmediato, todo salió mal. Exploradores japoneses detectaron movimiento y lanzaron un contraataque que convirtió el sendero en un matadero. El fuego cruzado atravesaba hojas y ramas como luciérnagas mortales. Bengalas iluminaron el cielo, tiñendo la noche de un resplandor naranja infernal. Órdenes, gritos, luego solo lluvia y disparos. El emboscado se convirtió en caos. Soldados dispersos, heridos, perdidos en la oscuridad. En medio del caos, el joven quedó separado de su unidad, solo, empapado, rodeado. Escuchaba voces japonesas en todas direcciones, calmadas, metódicas, buscando, cazando. Este es el momento en que la mayoría se paraliza. Él no. Se quedó completamente inmóvil. Se hundió en el barro, sintiendo el agua fría atravesar el uniforme. Ralentizó la respiración hasta casi desaparecer. Los soldados japoneses pasaron a metros de él. Podía oler el aceite de sus armas, escuchar el roce de su equipo. Cuando el primero giró la espalda, disparó. Una vez, luego otra, sin prisa, sin pánico, esperando. Durante horas se movió como una sombra, arrastrándose entre la maleza que le desgarraba la piel. Solo disparaba cuando estaba seguro del blanco y de su ruta de escape. Al amanecer, varios soldados japoneses yacían muertos en el sendero, y el joven regresó a su unidad sin que nadie lo hubiera visto. El uniforme hecho jirones, las manos sangrando, pero los ojos claros. Eso debió ser el final. No lo fue.
Los japoneses volvieron. Durante 6 días consecutivos, el mismo corredor se convirtió en campo de batalla. Convencidos de que enfrentaban una gran fuerza estadounidense con ametralladoras y posiciones fortificadas. En realidad, era un puñado de soldados agotados y un adolescente que se negaba a retroceder. Cada noche, el mismo patrón. Patrullas japonesas avanzaban con cautela. Disparos desde ángulos imposibles. Hombres cayendo sin ver jamás quién había disparado. El pánico comenzó en susurros, luego en discusiones abiertas. Algunos creían que enfrentaban una compañía completa. Otros pensaban que había francotiradores en los árboles. El chico llevaba la cuenta, no con orgullo, con concentración. Cuando se le acababan las municiones, usaba armas capturadas. Nunca disparaba 2 veces desde el mismo lugar. Aprendió a reconocer el sonido del enemigo. Cada clic metálico, cada paso, cada susurro. Se convirtió en un idioma que entendía perfectamente. Una noche, cargaron en masa. Decenas de soldados japoneses irrumpieron gritando y disparando, convencidos de que podían aplastar a quien estuviera delante por pura fuerza. El joven esperó, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para ver sus rostros iluminados por los fogonazos. Entonces, abrió fuego, disparando y moviéndose, rodando, cambiando posición, nunca quedándose quieto, cuerpos cayendo, gritos. La carga se desintegró en caos y retirada. Al 6º día, el mando japonés ordenó evitar el corredor por completo. Demasiadas bajas, demasiadas muertes. Nadie podía explicar cómo. El impacto psicológico fue peor que el táctico. Habían sido derrotados por fantasmas. Cuando los oficiales estadounidenses revisaron los informes, quedaron atónitos. 87 bajas enemigas confirmadas, en menos de una semana, en el mismo tramo de jungla, la mayoría atribuidas a un solo tirador. Un joven que ni siquiera tenía edad para votar en su país. No presumió, no celebró, durmió. Los mismos oficiales que le dijeron que volviera a casa ahora lo miraban con respeto e incredulidad. No luchó como un héroe de película. Luchó como alguien que entendía que la supervivencia depende de paciencia, conciencia y no desperdiciar ningún movimiento. Años después, los veteranos del Pacífico hablaban del calor, del miedo y de noches interminables. Pero también hablaban de momentos en los que una sola persona cambió todo, simplemente negándose a rendirse. Este fue uno de esos momentos. La guerra continuó. Las batallas crecieron. La historia se centró en generales y grandes desembarcos. Pero en algún lugar de la jungla, un adolescente sostuvo una línea que no debía resistir y obligó a un enemigo entero a retroceder sin saber jamás quién los había derrotado. Sobrevivió a la guerra. Vivió en silencio. Rara vez habló de esos 6 días, porque para él no eran números, no eran gloria. Era hacer lo necesario cuando nadie más podía. Dijeron que era demasiado joven para luchar. Se equivocaron. Gracias por ver esta historia. Aviso, esta narración es con fines de entretenimiento. Se recomienda investigar por cuenta propia para mayor contexto histórico. Si quieres más historias intensas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete ahora. La próxima vez contaremos otro momento donde la suerte, el coraje y la improvisación cambiaron el curso de la guerra.